Mi hijo me mandó un mensaje que cambió mi vida para siempre. Era un martes por la mañana mientras sostenía mi taza de café en la cocina. Mi esposa solía preparar aquí el desayuno durante 42 años. El teléfono vibró sobre la gastada mesa de madera. La compramos cuando Eduardo era solo un niño de 5 años. Recuerdo sus zapatos llenos de lodo corriendo por toda la casa. Leí las palabras 1, 2, 3 veces. Las letras parecían flotar sin sentido en la pantalla. No vengas a la boda. Tu presencia no encaja con la ceremonia. El aire se escapó de mis pulmones. Un temblor incontrolable nació en mis manos. Era una puñalada. La taza de porcelana se deslizó entre mis dedos. Se estrelló contra las baldosas en un estallido agudo. El líquido oscuro se esparció por el suelo. Una mancha imborrable que reflejaba mi propio interior. Me quedé allí, mirando el desastre sin poder moverme. Eduardo. Mi único hijo. Recordé haberlo cargado en mis hombros para ver los fuegos artificiales. Lo llevé a su primer día de universidad con el pecho inflado de orgullo. Ayudé a comprar la primera casa para él y su anterior esposa. Gabriela, su prometida, finalmente había ganado la batalla. Durante años la vi transformando a mi hijo, susurrándole ideas al oído hasta envenenarlo por completo. ¿Cómo pudo mi propia sangre humillarme de un modo tan despiadado? Me senté en el silencio de mi cocina vacía, rodeado de fantasmas. La foto de Eduardo graduándose me observaba desde una repisa. Su sonrisa brillante parecía una burla cruel en ese momento. Las palabras del mensaje resonaban en el silencio de la casa. ¿Clase suficiente? Recordé las noches trabajando doble turno en la fábrica por su educación. Vendí mi viejo Chevrolet, mi auto favorito, para pagar su viaje a Europa. Hipotequé esta misma casa para que él pudiera iniciar su primer negocio. Cada peso extra que gané fue para su futuro, su bienestar. Me privé de todo por él. Ahora, con 70 años, él me consideraba una vergüenza para su elegante ceremonia. Me trataba como a un extraño molesto en la puerta de una iglesia. Esa mujer me hablaba como si no fuera yo quien pagó por su anillo de diamantes. Como si no hubiera financiado la lujosa cena de su compromiso. El teléfono vibró de nuevo sobre la mesa. Era un mensaje de Gabriela. Francisco, espero que lo entiendas. Es simplemente mejor así. Una pausa. Luego, el golpe final. No queremos que te sientas incómodo. Me levanté, sintiendo el peso de mis 70 años en los huesos. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que mi esposa tanto amaba. Ella habría sabido qué decir. Habría puesto a Eduardo en su lugar con su firmeza y su amor. Pero ella ya no estaba aquí. Desde su muerte, me aferré a Eduardo como a un salvavidas. Era todo lo que me quedaba de nuestra familia. O al menos, eso fue lo que ingenuamente creí. Hoy comprendí que para mi hijo yo no era un padre. Era una billetera con fecha de vencimiento. Un cajero automático con sentimientos. Pero Eduardo ignoraba una pieza clave de información. No sabía que la herencia de $3 millones de su tío dependía de mí. El abogado a cargo de todo, Manuel, era mi socio y amigo de toda la vida. Por primera vez en horas, una sombra de sonrisa se dibujó en mi rostro. Decidí guardar silencio y esperar. El día de mañana traería respuestas. Esa noche, el sueño no llegó para mí. Me quedé despierto mirando el techo de la habitación que compartí con mi esposa. Las palabras de mi hijo se repetían en mi cabeza sin piedad. No tienes clase suficiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro de niño pidiéndome una bicicleta. Me levanté antes del amanecer y caminé por la casa en penumbras. Cada rincón me gritaba un recuerdo de sacrificio. Ahí estaba el piano que compré cuando Eduardo quiso ser músico. Nunca lo tocó más de 6 meses. En el pasillo colgaba su diploma con su marco de oro, el más caro de la tienda.
Yo había trabajado horas extra durante 3 meses solo para pagarlo. Entré a su antigua habitación, intacta desde que se fue. Sus trofeos de fútbol brillaban en la repisa. Jamás perdí uno de sus partidos, ni siquiera enfermo o agotado. Siempre estuve en las gradas, gritando su nombre como un padre orgulloso. Abrí el armario y encontré una caja con sus dibujos infantiles. Eran dibujos de nosotros dos, pescando, jugando o construyendo algo. En todos ellos, con su letra torpe, había escrito lo mismo. Mi papá es el mejor del mundo. Ahora ese mismo niño me decía que yo no tenía clase. Bajé a la cocina cuando el sol comenzaba a salir. Preparé un nuevo café y me senté en la misma mesa de siempre. Recordé las mañanas de camino a la escuela, escuchando sus sueños de éxito. Él quería darme nietos para cuidar en mis años dorados. ¿Qué había pasado con ese muchacho? Desde que Gabriela apareció en nuestras vidas, todo comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi ropa. Luego, sobre mi forma de hablar. Las invitaciones canceladas llegaron después, junto con llamadas cada vez más frías. Recordé la primera vez que la conocí en un restaurante caro. Ella me evaluó de pies a cabeza con una sonrisa completamente falsa. Durante la cena solo habló de su estatus, sus viajes y su linaje. Desde el principio, yo no era más que un obstáculo para ella. Cuando Eduardo fue al baño, ella se inclinó hacia mí y me dijo con voz dulce pero venenosa: «Francisco, espero que entiendas que Eduardo merece estar con alguien de su nivel social. Él tiene tanto potencial. No queremos que nada lo limite». Sus palabras flotaron en el aire, sin que yo pudiera entender su verdadero alcance. Ahora, el veneno de aquella frase recorría mis venas con una claridad demoledora. Gabriela había estado sembrando la discordia en la mente de mi hijo. Le susurraba ideas sobre estatus, sobre apariencias, sobre la vida que debía llevar un hombre como él. Poco a poco, mi propio hijo comenzó a sentir vergüenza del hombre que lo crió. Se avergonzaba del padre que había entregado todo por su bienestar. Los recuerdos me golpeaban sin piedad, uno tras otro, como olas furiosas. Recordé sus 15 años y su anhelo por una gran fiesta de cumpleaños. Yo no tenía los medios, pero empeñé el anillo de mi difunta esposa sin dudarlo. El salón más lujoso de la ciudad fue testigo de su inmensa alegría. Al terminar esa fiesta, Eduardo me abrazó con lágrimas de felicidad en los ojos. «Eres el mejor padre del mundo», me dijo con la voz quebrada. Otro recuerdo me asaltó con la misma violencia. Su neumonía a los 12 años casi me destroza el alma. Pasé noches enteras en una silla incómoda junto a su cama de hospital. Sostuve su mano mientras la fiebre lo consumía sin descanso. Mi presencia, según los médicos, era su mejor medicina. Nunca me aparté de su lado. Luego vino el día de su graduación universitaria, un momento grabado a fuego en mi memoria. Mis lágrimas de orgullo cayeron sin control cuando lo vi subir a ese escenario. Mi hijo era el primero de la familia con un título profesional. Después, me presentó a sus amigos con el pecho inflado. «Este es mi papá, el hombre más trabajador del mundo». Ahora, ese mismo hombre carecía del nivel necesario para asistir a su boda. El sonido del teléfono me sacó de mi tormento. Era Manuel, mi socio, y mi mejor amigo desde hacía 30 años. «Francisco, necesito verte ya. Es sobre la herencia de Rafael». Hizo una pausa antes de continuar. «Eduardo vino a verme ayer, preguntando por los papeles. Dice que necesita el dinero para casarse y para su luna de miel». Sentí un frío helado recorrió mi espalda hasta la nuca. Eduardo no solo me había humillado frente a todos. Ahora buscaba el dinero de la herencia a mis espaldas. Él ignoraba que Manuel y yo éramos mucho más que socios. Jamás haría nada sin mi total consentimiento. «¿Qué le dijiste?», pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. «Le dije que faltaban algunos documentos, que volviera la próxima semana». Manuel guardó silencio un instante. «Francisco,
Hay algo más. Gabriela estaba con él, y creyeron que yo no los oía. La escuché decirle que con el dinero podrían mudarse muy lejos, y así no tendrían que volver a lidiar contigo. El aire se escapó de mis pulmones de golpe. No era solo la exclusión de una boda. Era un plan calculado para borrarme de sus vidas para siempre. Yo, su padre, me había convertido en un simple estorbo. Un estorbo que debían desechar. Manuel, necesito un favor muy grande, dije, y mi voz sonó extraña, dura. Dime qué necesitas, respondió él, reconociendo la gravedad en mi tono. Quiero que esa herencia desaparezca por completo, para siempre. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Manuel sabía que yo nunca pediría algo así sin una razón de peso. ¿Estás seguro de esto, Francisco? Es muchísimo dinero. Nunca he estado más seguro en toda mi vida, respondí con una calma glacial. Hazlo, hoy mismo. Tras colgar, me hundí en mi sillón favorito, el que mi esposa me regaló en nuestro 20º aniversario. Recordé todas las veces que Eduardo se sentó en mis rodillas, pidiéndome cuentos. Recordé sus risas inocentes y sus abrazos espontáneos. Recordé sus promesas infantiles de cuidarme cuando fuera un anciano. Ese mismo niño ahora se avergonzaba profundamente de mí. Pero había cometido un error fatal en su plan. Había subestimado al hombre que lo había criado con sus propias manos. Olvidé que tras mi humilde apariencia se ocultaba un imperio. Un imperio construido en el más absoluto y riguroso silencio. Esa mañana, mientras él seguramente planeaba su boda soñada, su futuro se desvanecía. No sabía que el hombre sin clase acababa de sellar su destino. Por primera vez en días, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Mi revancha sería implacable, pero más que eso, sería justa. Llamé a Manuel una hora más tarde para recibir la confirmación. Francisco, los documentos están modificados. La herencia se destinará íntegramente a la fundación benéfica que elegiste. Su voz era seria, profesional. Eduardo no recibirá ni un solo centavo. Perfecto, dije. Y Manuel, cuando venga a preguntar, actúa con total ignorancia. Dile que surgieron problemas legales inesperados. Colgué sintiendo una extraña mezcla de dolor profundo y fría satisfacción. Mi hijo había hecho su jugada. Ahora era mi turno. Pero antes del golpe final, necesitaba reconstruir el camino que nos trajo hasta aquí. Tenía que recordar cada sacrificio que él había decidido arrojar a la basura. Subí al ático y abrí las viejas cajas de fotografías. La primera imagen que encontré me partió el alma en dos. Era Eduardo a los 3 años, montado sobre mis hombros en el parque. Su manita regordeta se aferraba con fuerza a mi cabello, como si no quisiera soltarme. «¡Más rápido, papito!», gritaba con esa voz aguda que me derretía. Seguí buscando entre los frágiles recuerdos de papel. Vi a Eduardo con 5 años, dormido en mi regazo tras un día en el zoológico. Yo había trabajado turnos dobles durante toda la semana solo para poder llevarlo. Mi rostro en la foto mostraba el cansancio acumulado de horas, pero también una felicidad pura por tenerlo seguro entre mis brazos. En otra foto, Eduardo tenía 10 años. Me abrazaba con una fuerza increíble después de aprender a andar en bicicleta. Corrí detrás de él durante horas, sosteniendo el asiento con firmeza. Cuando se dio cuenta de que lo había soltado, corrió a abrazarme. «Gracias, papá. Eres el mejor maestro del mundo», había gritado. Cada fotografía era como una aguja clavándose lentamente en mi pecho. Su graduación de la secundaria, con mi brazo rodeándolo con un orgullo inmenso. Su primer día de trabajo, vistiendo el traje que le regalé para la ocasión. Incluso lo recordé presentándome a su primera novia con admiración. Este es mi papá, el hombre más noble que conocerás jamás. ¿En qué momento exacto había cambiado todo? ¿Cuándo comencé a ser una carga en lugar de su padre?
Mi mente viajó a los últimos 5 años, desde que Gabriela apareció. Los cambios fueron graduales, casi imperceptibles al principio. Primero llegaron las correcciones disfrazadas de buenos modales. Papá, es mejor que digas por favor, no por favor, mijito. Después vinieron las críticas sutiles sobre mi forma de vestir. Papá, esa camisa está algo vieja, ¿no te parece? Luego le tocó el turno a mis historias de la fábrica, las que antes tanto le gustaban. Quizá no deberías contar eso cuando estemos con mis amigos. Gabriela fue un veneno lento, pero increíblemente efectivo. Infectó la mente de mi hijo con ideas de grandeza, haciéndole creer que lo mejoraba. En realidad, lo estaba arrancando de sus raíces, de su historia, de mí. Recordé la última Navidad que pasamos juntos en esta casa. Eduardo llegó tarde a la cena que yo había preparado con tanto esmero. Cuando por fin entró, Gabriela lo acompañaba, vestida para una gala, no para una cena familiar. Durante toda la noche lanzó dardos en forma de comentarios pasivo-agresivos. Francisco, esta carne está un poco seca, ¿no crees? Dijo con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. En mi casa, mi madre siempre la sirve a término medio. Eduardo no me defendió. Solo asintió en silencio, con la mirada clavada en el plato. Dejó la mitad del estofado que yo le había preparado toda su vida. Esa noche, cuando ya se habían ido, encontré la servilleta sobre la mesa. Gabriela había anotado una lista de restaurantes que Eduardo debía probar. Su mensaje era claro. Mi cocina no estaba a la altura de su futuro esposo. El teléfono sonó de nuevo, rompiendo el pesado silencio de la casa. Reconocí un número que no estaba guardado. ¿Francisco? Habla Victoria, tu nieta. Mi corazón dio un vuelco. Victoria era la hija de mi hermana fallecida, una muchacha de 16 años a quien siempre había sentido cerca. Abuelito, supe lo de Eduardo. Solo quería que supieras que estoy de tu lado, completamente. Su voz, aunque joven, sonaba firme y decidida. Sentí una calidez que me recorrió el pecho, un calor que creí haber perdido. Victoria, mi niña, no tienes que preocuparte por estas cosas de adultos. Lo dije para protegerla, aunque su llamada era un bálsamo para mi herida. No, abuelo, lo que te hizo está muy mal. Tú siempre fuiste el mejor con nosotros. Él se está portando como un completo malagradecido. Hizo una pausa, y supe que algo más venía. Algo peor. Victoria respiró hondo antes de continuar. Abuelito, Gabriela llamó a mi mamá ayer. Le dijo que sería mejor que nosotros tampoco fuéramos a la boda. Dijo que no encajamos con el tipo de ambiente que ellos quieren. La voz de mi nieta se quebró. Mamá lloró toda la noche. Eduardo no solo te está lastimando a ti, nos está borrando a todos. Un fuego helado me subió por la garganta. El aire se volvió denso, pesado. Ya no era solo una humillación personal. Gabriela estaba intentando arrancar de raíz cada conexión de Eduardo con su pasado. Quería borrar a las personas que lo amaron sin condiciones. Le hablé con una calma que no sentía, una dureza que había nacido en ese instante. Victoria, escúchame bien. Eduardo está a punto de aprender una lección muy importante. Y cuando suceda, quiero que recuerdes que toda acción tiene una consecuencia. Nadie pisotea a su familia y se marcha sin más. ¿Qué vas a hacer, abuelito?, preguntó ella, con curiosidad tiñendo su voz. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, mi niña. Algo que le recordará el verdadero valor de la familia. Después de colgar, me dirigí a mi escritorio. Abrí el cajón de abajo y saqué una pesada caja llena de documentos. Eran los recibos de su universidad, las facturas de sus regalos, las copias de transferencias bancarias. Todo estaba allí, documentado por 30 años. La suma total supera los $200,000. Era una cifra astronómica. Cada papel era una punzada, un recordatorio de mi sacrificio. Era la prueba tangible de un amor que ahora se consideraba una vergüenza. Sin saberlo,
Había creado un archivo detallado de cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir. La carta no era para él, era para mí. Mi querido Francisco, escribí. Has sido un padre ejemplar. Diste todo lo que tenías y mucho más. Ahora es momento de que aprendas a vivir para ti. Mientras escribía, el teléfono volvió a sonar. Era Eduardo. Un latido sordo retumbó en mis sienes, pero mi voz salió calmada cuando respondí. Papá, necesitamos hablar, dijo. Su tono pretendía ser autoritario, pero la ansiedad se filtraba por los bordes. ¿Sobre qué, hijo? Respondí, con una frialdad que había ensayado en mi mente. Sobre tu comportamiento. Gabriela me contó que la llamaste llorando, rogándole que te invitara. Eso es patético, papá. Tienes que aceptar que ya no tienes lugar en mi vida. Cada palabra era un golpe, pero ya no sentía dolor. Solo una helada confirmación. Estaba haciendo lo correcto. Eduardo, dije con una tranquilidad que pareció desconcertar. Creo que hay algunas cosas que todavía no entiendes sobre la vida. Pero no te preocupes, vas a aprenderlas muy pronto. ¿De qué demonios hablas? Preguntó, la irritación subiendo en su voz. Ya lo verás, hijo. Ya lo verás. Colgué. Y sonreí. La tormenta estaba a punto de desatarse, y Eduardo ni siquiera veía las nubes. Al día siguiente, Manuel, mi abogado y viejo amigo, me llamó temprano. Francisco, Eduardo acaba de irse de mi oficina. Está furioso, no entiende nada. Le expliqué que surgieron problemas legales inesperados con la herencia. Le dije que los documentos originales tienen inconsistencias que debemos resolver. Su voz contenía una nota de diversión, como si disfrutara del pequeño teatro que habíamos montado. ¿Y cómo reaccionó? Pregunté, saboreando el momento. Estaba fuera de sí. Gritaba que necesitaba ese dinero ya, que tenía compromisos financieros por la boda. Gabriela estaba con él, y ella perdió completamente los estribos. Insistía en que era imposible, que el tío Rafael le había prometido a Eduardo que sería el único heredero. Solté una carcajada, la primera en muchos días. La ironía era casi poética. Mi hijo había construido sus planes sobre una fortuna que nunca fue suya. Sus castillos en el aire se estaban viniendo abajo. ¿Qué más dijeron? Insistí, queriendo conocer cada detalle. Gabriela preguntó si podíamos acelerar las cosas, hasta ofreció pagar más honorarios. Le expliqué que la ley no funciona así, que esto podría tardar meses, o incluso años. Eduardo golpeó mi escritorio. Dijo que era urgente, que sin ese dinero tendrían que cancelar la luna de miel en Europa. Pobre Eduardo. Había planeado una vida de lujos con dinero ajeno, como si fuera su derecho de nacimiento. Seguramente ya había reservado el hotel más caro y la cena más exclusiva. Todo basado en una promesa vacía y en su propia arrogancia. Manuel, necesito un último favor, dije, sintiendo cómo se armaba la pieza final del rompecabezas. Dile que para resolver las inconsistencias legales necesitas la firma de todos los familiares directos, incluyendo la mía, por ser hermano de Rafael. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Manuel soltó una carcajada sonora. Francisco, eres diabólico. ¿Quieres que venga a rogarte ayuda después de todo lo que te hizo? Exactamente. Quiero ver si el hombre sin clase para su boda es lo bastante importante para firmar papeles de $3 millones. La venganza no solo era un plato que se sirve frío. Su sabor era exquisito cuando se preparaba con paciencia y precisión. Después de colgar, sentí la necesidad de salir a caminar. Hacía semanas que no salía, hundido en la tristeza por la actitud de mi hijo. Pero ahora me sentía ligero, con una energía que no recordaba. El aire fresco llenó mis pulmones mientras recorría el barrio que me vio criar a Eduardo. Pasé por su escuela primaria y recordé las reuniones de padres. Yo siempre era el único papá, pues mi trabajo nocturno me lo permitía.
Las maestras siempre destacaban mi dedicación y lo involucrada que estaba en su educación. En la esquina vi la panadería donde compramos pan los domingos. Él siempre pedía la misma pieza, una que costaba el doble que las demás. Jamás se la negué, aunque eso significaba que yo solo tomaría café el resto de la semana. Cada lugar me recordaba los sacrificios que hice por amor. Ahora comprendía la verdad. Había criado a un hijo que veía mis sacrificios como obligaciones. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de texto de Eduardo. Papá, necesito verte urgentemente. Es sobre asuntos legales importantes. No había una disculpa. Tampoco una mención sobre la boda o sus crueles palabras. Simplemente me necesitaba, y por eso, de pronto, yo volvía a existir. Decidí no responder. Dejé el teléfono en mi bolsillo y seguí caminando. Quería que sintiera la incertidumbre, la impotencia de necesitar a la persona que había herido. Quería que probara, aunque fuera una mínima parte, del dolor que él me había causado a mí. Caminé hasta el parque donde solíamos ir los fines de semana. La madera del banco se sentía áspera y familiar bajo mis dedos. Cerré los ojos y el eco de su risa infantil llenó el silencio que me rodeaba, tan vivo como si estuviera aquí. Más alto, papá. Quiero tocar las nubes. Su voz aguda resonaba entre los árboles, un recuerdo luminoso y doloroso. Una punzada helada me atravesó el pecho al ver pasar a una pareja joven. El padre llevaba a su pequeño sobre los hombros, justo como yo hacía con Eduardo. ¿Acaso ese hombre sospecharía que su adorado hijo podría un día avergonzarse de él? Me pregunté si él sabía que todo el amor de un padre podía ser borrado por la ambición de una mujer. El teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo, un zumbido insistente contra mi pierna. Era otro mensaje de Eduardo, una súplica digital que ya no me conmovía. Papá, por favor responde. Es muy urgente. Te necesito. Un nudo de amarga ironía se formó en mi garganta. Ahora me necesitaba, después de haberme despreciado frente a su futura esposa. Mis dedos teclearon con una frialdad que no sabía que poseía. Eduardo, estoy ocupado esta semana. Tal vez podamos vernos la próxima vez. Apagué el teléfono y lo guardé. Quería probar el sabor amargo de ser la segunda opción. Esa tarde, un golpe suave sonó en mi puerta. Silvia, mi vecina de siempre, me sonrió con ojos comprensivos desde el umbral. Desde que ambos enviamos, nuestras charlas se habían vuelto un refugio. Francisco, te veo distinto hoy, comentó mientras le servía una taza de té. Hay una luz diferente en tu mirada. Mientras el aroma a hierbas llenaba la sala, las palabras brotaron de mí como un torrente. Le conté cada humillación, cada mensaje hiriente, cada detalle del plan que se gestaba en mi interior. Silvia me escuchó con una paciencia infinita, asintiendo sin interrumpir. Francisco, hiciste lo correcto, dijo al fin, con una firmeza que me ancló. Ese muchacho tiene que aprender que cada acto tiene un eco. Yo te vi ser un padre extraordinario durante todos estos años. Sus palabras fueron un bálsamo para mi conciencia culpable. Durante días había batallado con la duda, preguntándome si mi rencor era demasiado cruel. Pero en el fondo, sabía que ella tenía razón. Además, añadió Silvia, y una chispa de malicia iluminó su mirada. Un poco de realidad no le hará daño a ese niño mimado. Es hora de que descubra que el mundo real no entrega cheques en blanco. Pasamos la tarde compartiendo nuestras historias, las decepciones y las pequeñas victorias con nuestros hijos. Me confesó que su propio hijo, tan ocupado con su éxito, rara vez la visitaba o recordaba su cumpleaños. Creen que siempre estaremos aquí, musitó, con la mirada perdida en la distancia. No saben que también necesitamos sentirnos queridos, que nuestro amor no es incondicionalmente ciego. Cuando Silvia se fue, sus palabras quedaron flotando en el aire. Había dedicado mi vida entera a otros,
siempre poniendo mis deseos en último lugar. Jamás me había preguntado qué quería yo, qué necesitaba Francisco para ser feliz. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, decidí vivir para mí. Fui a ese sencillo restaurante que a Eduardo siempre le pareció tan ordinario. Ordené mi platillo preferido y una copa de vino tinto, saboreando cada bocado en la gloriosa soledad. Don Francisco, qué gusto verlo por aquí, dijo el mesero, con una familiaridad reconfortante. ¿Cómo ha estado? Mejor que nunca, Roberto, respondí, y sentí el peso de la verdad en mis palabras. Mucho mejor que nunca. De vuelta a casa, el teléfono vibró sin cesar en mi bolsillo. Los mensajes de Eduardo llegaban uno tras otro, cada vez más frenéticos. El último era una súplica desesperada sobre la firma de la herencia del tío Rafael. Papá, Manuel dice que necesitas firmar unos papeles para la herencia. Por favor, llámame. Es urgente. Una sonrisa lenta se dibujó en mi rostro en la oscuridad de la calle. El cazador se había convertido en la presa. Llegué a casa, preparé una infusión y me senté en mi sillón. Mañana sería un día muy interesante. A la mañana siguiente, no fue el timbre lo que sonó, sino golpes urgentes en la puerta. Cuando abrí, vi a Eduardo, su rostro una máscara de pánico y arrogancia. Llevaba un traje costoso que gritaba la riqueza que aún no poseía. Papá, necesitamos hablar ahora, dijo aquello empujando la puerta, entrando sin esperar a que lo invitara. Sus zapatos lustrosos reflejaban una versión distorsionada de mi rostro. Buenos días a ti también, hijo, respondí cerrando la puerta con calma. ¿No quieres un café? Tengo prisa, replicó, mirando su reloj de oro. Ese reloj era otro trofeo que seguramente se había comprado por adelantado. Claro, siéntate, prepararé café como siempre lo he hecho. Lo observé desde la cocina, un animal nervioso en una jaula dorada. Tamborileaba los dedos sobre la mesa del comedor y revisaba el celular cada 5 segundos. La presión, al parecer, comenzaba a devorarlo. Papá, voy al grano, dijo apenas puse la taza frente a él. Manuel dice que hay un problema con la herencia del tío Rafael. Necesitan tu firma porque eres el pariente más cercano. Sus ojos me examinaban, buscando la obediencia de siempre. Eso es correcto, respondí, tomando un sorbo lento de mi café. Y... La confusión nubló su rostro. Claramente esperaba que saltara a resolver su problema como toda la vida. ¿Y qué, papá? Necesito que vengas conmigo ahora mismo a firmar. Me levanté y le di la espalda, caminando lentamente hacia la ventana. Dejé que el silencio se estirara, que la tensión creciera entre nosotros. Eduardo, tengo una pregunta para ti. La semana pasada no tuve clase suficiente para ir a tu boda. Hoy necesitas mi firma para cobrar $3 millones. ¿Podrías, por favor, explicarme esa contradicción? El silencio que siguió fue denso. Casi se podía cortar con un cuchillo. Cuando me giré, la arrogancia se había evaporado de su rostro. En su lugar había una mezcla de culpa e irritación mal disimulada. Papá, eso fue un malentendido. Gabriela estaba estresada por la boda, yo no medí mis palabras. Su voz sonaba débil, como la de un niño atrapado en una mentira evidente. ¿Un malentendido? Repetí. Mi voz era hielo. Me dijiste, textualmente, que mi presencia sería una vergüenza para ti. Eduardo se puso de pie de un salto, paseándose por la sala como un felino enjaulado. Mira, papá, sé que sonó mal, pero es que no entiendes la presión que tengo. Esta boda es clave para mi carrera, para mis contactos. Gabriela tiene razón. Las apariencias importan en nuestro mundo. Ah, entonces Gabriela tiene razón, dije con una sonrisa fría. Dime, Eduardo, ¿en qué momento decidiste que las opiniones de una mujer que conoces hace 3 años valen más que los sentimientos del padre que te crió durante 30 años?
Sus pasos se detuvieron a mitad de camino hacia la puerta. Pude sentir cómo mis palabras se clavaban una a una, pero su orgullo aún lo sostenía. No es eso, papá. Es solo que los tiempos son otros. Yo soy otro. Tengo nuevas responsabilidades ahora. Volvió a sentarse, pero esta vez su cuerpo delataba la falta de confianza. ¿Responsabilidades? Pregunté, dejando que la palabra flotara en el aire. ¿Te refieres a la responsabilidad de herir al hombre que te enseñó a caminar? ¿O al deber de avergonzarte de tus propias raíces? No es así, gritó, su compostura finalmente rota en 1000 pedazos. Tú no entiendes la presión que siento. La familia de Gabriela es importante. Debo estar a su altura, ¿comprendes? Su arrebato confirmó lo que mi corazón ya sospechaba dolorosamente. Había elegido impresionar a extraños antes que honrar su propia sangre. Me senté justo frente a él, obligándolo a sostener mi mirada. Eduardo, déjame enseñarte algo sobre estar a la altura. Durante 30 años trabajé turnos dobles para estar a la altura de tus necesidades. Vendí mis bienes más preciados para estar a la altura de tus sueños. Me sacrifiqué cada día para ser el padre que tú te merecías. Un brillo húmedo apareció en sus ojos, pero luchó por contener las lágrimas. Papá, yo sé todo lo que hiciste por mí. Entonces explícame. Mi voz se quebró, pero se mantuvo firme. ¿Por qué el hombre que hizo todo eso por ti no tiene la clase suficiente para verte casar? ¿Por qué mis sacrificios no me ganaron el derecho a presenciar el día más importante de tu vida? Eduardo se desplomó en la silla, vencido. Por primera vez en mucho tiempo, vi al niño asustado que corría a mis brazos después de una pesadilla. No sé qué decir, papá. Todo se salió de control. Gabriela tiene ideas muy firmes sobre cómo deben ser las cosas. Solo quería hacerla feliz. ¿Y mi felicidad? ¿Mis sentimientos? ¿En qué momento se volvieron insignificantes? Insistí. Papá, por favor, podemos arreglarlo. Ven y firma los papeles. Luego podemos hablar con calma sobre la boda. Quizás encontremos una solución. La manipulación en su propuesta era tan clara como el agua. Primero, asegurar el dinero. Después, tal vez, considerar mis emociones. Me levanté despacio, sintiendo el peso de una decisión que ya había tomado hace días. Eduardo, hay algo que debes saber sobre esa herencia, dije con una calma que lo inquietó. Algo que va a cambiar por completo tu perspectiva de las cosas. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. ¿Qué es, papá? ¿Hay más dinero del que pensábamos? ¿Los problemas legales se pueden resolver rápido? No, hijo. Los problemas legales son muy reales, pero no son un accidente. La confusión desdibujó su rostro. ¿Qué quieres decir con eso? Me acerqué a él, saboreando el instante previo a la revelación. Eduardo, yo he sido socio de Manuel durante 30 años. Esa herencia desapareció de la noche a la mañana porque yo decidí que desapareciera. El color se le fue del rostro por completo. Quedó pálido, casi fantasmal. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el hombre sin clase para tu boda tuvo el poder de arrebatarme 3 millones de dólares. Estoy diciendo que subestimaste gravemente a tu padre. Un error fatal. Eduardo se puso de pie, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. No, no puedes haberme hecho eso. Ese dinero era mío. El tío Rafael me lo prometió. El tío Rafael está muerto, Eduardo. Los muertos no mueven el dinero, los vivos sí. Y yo decidí que un hijo que se avergüenza de su padre no merece la fortuna de su familia. Esto es una locura. Papá, devuélveme ese dinero ahora mismo. Su voz se había vuelto aguda, histérica. ¿Devolvértelo? ¿Bajo qué autoridad me exiges algo? ¿La del hijo que me humilló? ¿La del hombre que piensa que su padre no tiene clase? Entonces se rompió. Eduardo comenzó a llorar con la fuerza de quien comprende la magnitud de su pérdida. Papá, lo siento. Me equivoqué, por favor, perdóname. Devuélveme el dinero y te juro que todo va a cambiar. Pero sus lágrimas llegaron demasiado tarde. Sonaban a pánico,
no a un arrepentimiento sincero. Eduardo, en 70 años he aprendido que las palabras son baratas. Lo que cuentan son los hechos. Y tus hechos me dijeron que yo no valgo nada para ti. Mis hechos te demuestran lo que tú vales para mí ahora. Se dejó caer en la silla, completamente derrotado. ¿Qué voy a hacer? La boda, los gastos, todo lo que prometí. No lo sé, Eduardo. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Pero quizás sea el momento de que aprendas a resolver tus problemas sin el dinero de papá. Eduardo se quedó en mi sala casi una hora, sollozando como no lo había visto desde niño. No eran lágrimas de dolor, sino de pánico financiero. Sus lamentos se mezclaban con frases desesperadas. ¿Qué le voy a decir a Gabriela? ¿Cómo pago la boda ahora? ¿Qué van a pensar sus padres de mí? Me senté observando, viendo desmoronarse al hombre arrogante que había llegado a mi puerta. Eduardo, todas esas preguntas tienen algo en común. Se refieren a otras personas, a las apariencias, a lo que pensarán los demás. Ninguna de esas preguntas tiene que ver contigo. Levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados por el llanto. ¿Cómo puedes decir eso? Es mi vida, es mi futuro y mi carrera. No, Eduardo. Esa es la vida que Gabriela diseñó para ti. Es la imagen que ella quiere proyectar usando tu nombre. Te has convertido en un simple accesorio de tus ambiciones. Eso no es verdad, protestó débilmente, sin ninguna convicción en su voz. ¿Ah, no? Dime, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión sin consultarla? ¿Cuándo hiciste algo solo porque tú lo querías, y no porque ella lo aprobará? Eduardo guardó silencio, buscando en su memoria algo que me contradijera. Su silencio fue la respuesta más elocuente. Había perdido su identidad tan lentamente que ni siquiera lo había notado. Papá, tienes que ayudarme a arreglar esto, suplicó. No puedo perder a Gabriela, no puedo cancelar la boda, mi reputación está en juego. Cada palabra solo confirmaba mis sospechas. No le preocupaba perder al amor de su vida. Le aterraba las consecuencias sociales y profesionales de su fracaso. Déjame preguntarte algo, dije, inclinándose hacia él. Si Gabriela te amara de verdad, ¿no crees que debería estar preocupada por tu sufrimiento? ¿No debería estar aquí ahora, apoyándote en este momento tan difícil? Su expresión cambió. Era obvio que esa idea no había cruzado su mente. Ella está muy ocupada con los preparativos de la boda. Eduardo, los preparativos de una boda se pospone. Un hombre en crisis necesita apoyo inmediato. ¿Dónde está tu futura esposa cuando más la necesitas? Justo en ese momento, su teléfono sonó. Era Gabriela. Pude escuchar su voz chillona incluso desde mi asiento. ¿Ya resolviste lo del dinero? Mis padres están esperando para confirmar los detalles del banquete. Eduardo me miró con ojos suplicantes mientras respondía con voz temblorosa. Gabriela, cariño, todavía estoy en ello. Han surgido algunas complicaciones. ¿Complicaciones? Eduardo, tenemos 200 invitados confirmados. El salón está pagado. No puede haber complicaciones ahora. Su voz se hizo más aguda. Necesito que vengas a casa ahora mismo y me expliques qué demonios está pasando. Eduardo colgó con las manos temblorosas. ¿La oíste, papá? No preguntó cómo estoy. No preguntó si necesitaba algo. Solo le importa el dinero y la boda. Por primera vez, parecía ver a Gabriela con total claridad. Eduardo, ¿sabes cuál era la primera pregunta que tu madre me hacía cuando llegaba a casa después de un día difícil? Él negó con la cabeza, sin atreverse a mirarme. Su silencio llenaba la habitación entera. Me preguntaba si estaba bien. No le importaba el dinero, ni los problemas, ni las facturas por pagar. Solo quería saber cómo estaba yo, de verdad. Una nueva lágrima rodó por su mejilla, silenciosa y brillante. Extraño a mamá, papá.
Ella jamás habría permitido que te lastimara así. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Tu madre te habría dado una bofetada si te hubiera escuchado. Para ella, el respeto por la familia era algo sagrado, innegociable. Eduardo se levantó, como si el sofá se quemara. Caminó hacia la repisa que sostenía nuestras memorias enmarcadas. Tomó una fotografía de los tres, una tarde de verano en la playa. Él apenas era un muchacho de 15 años. Estábamos abrazados, mi esposa de un brazo, Eduardo del otro. Una sonrisa real iluminaba nuestros rostros. Éramos felices entonces, murmuró, con la voz apenas audible. Sí, hijo. Éramos felices cuando la familia era nuestro único tesoro. Teníamos poco dinero, pero nos sobraba el amor verdadero. No necesitábamos impresionar a nadie, porque nos teníamos a nosotros. Su voz se quebró al preguntar: ¿Cómo llegamos a esto, papá? Llegamos aquí porque olvidaste tus raíces. Dejaste que alguien más te dictara quién debías ser en la vida. Cambiaste el amor incondicional de tu familia por la aprobación vacía de otros. El teléfono sobre la mesa vibró de nuevo, insistente. Esta vez, Eduardo ni siquiera se movió para mirarlo. Lo ignoró. Tras 5 llamadas perdidas, la pantalla se iluminó con un mensaje. Desde mi asiento, pude leer las duras palabras que aparecieron. Eduardo, si no contestas ahora mismo, voy para allá. Mis padres están furiosos. Señalé el teléfono con la barbilla. ¿Ves eso? Ni una palabra de consuelo, ni una sola pregunta sobre cómo te sientes. Solo son amenazas, solo es presión y exigencias. Esa es la mujer con la que piensas pasar el resto de tu vida. ¿Es eso lo que quieres? Eduardo miró el aparato como si fuera una víbora a punto de morder. Papá, ¿qué hago? Si cancelo la boda, Gabriela me va a dejar. Si no la cancelo, no sé cómo voy a pagarla. Esa pregunta es el centro de tu problema, Eduardo. Estás atrapado viendo solo 2 salidas, y ambas giran alrededor de ella. ¿Acaso no existe una tercera opción para ti? Levantó la vista, una chispa de curiosidad en sus ojos cansados. ¿Cuál? La opción de decidir qué clase de hombre quieres ser realmente. La de construir una vida sobre valores sólidos, no sobre apariencias. La de encontrar a alguien que te ame por quien eres, no por lo que le puedes dar. Eduardo volvió a sentarse, pero algo en él había cambiado. Su postura ya no era la de un hombre derrotado. Parecía estar armando un rompecabezas en su mente. Papá, ¿alguna vez has sentido que debías ser otra persona para que te quisieran? Nunca, Eduardo. Jamás. Tu madre me amaba con todo lo que yo era. Mis defectos, mis virtudes, mi pasado humilde. Ella lo aceptó todo. Finalmente lo admitió, con un hilo de voz. Gabriela siempre intenta cambiarme. Mi ropa, mi forma de hablar, incluso mis amigos de toda la vida. Dice que es para ayudarme, pero siento que me estoy perdiendo. Hijo, el amor verdadero no intenta moldearte a su antojo. El amor acepta, apoya y celebra a la persona que ya eres. Lo que tú me describes no es amor, es control. Punto. Sus palabras parecieron flotar en el silencio denso de la sala. Pero papá, he invertido 3 años en esta relación. Ya le di un anillo. Tenemos todos los planes hechos. Eduardo, seguir con algo solo por el tiempo invertido tiene un nombre. Es un error. Esos 3 años ya se fueron, no volverán. La pregunta real es, ¿quieres desperdiciar los próximos 30 también? Justo en ese momento, el chirrido de unos neumáticos rompió la calma de la calle. Un coche se había estacionado con brusquedad frente a la casa. El color abandonó el rostro de Eduardo. Es ella. Ha venido. A través de la ventana, vi a una mujer esbelta bajar de un auto de lujo. Avanzaba hacia mi puerta con una determinación furiosa. Eduardo, esta es tu oportunidad.
le dije, mientras los golpes en la puerta comenzaron a sonar. Ahora verás cómo te trata cuando las cosas se ponen feas. Descubrirás si viene como una compañera o como una jefa furiosa. Los golpes se hicieron más fuertes, impacientes. Eduardo, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. Mi hijo me miró con una mezcla de pánico y algo nuevo. Era claridad. Papá, una mujer que me quisiera no me gritaría de esa forma, ¿verdad? No, hijo. Una mujer que te amara tocaría suavemente la puerta. Preguntaría si estás bien y te ofrecería su mano sin condiciones. Eduardo aspiró una bocanada de aire, llenando sus pulmones de valor. Creo que estoy listo para tener esa conversación, la que debí tener hace mucho tiempo. Caminó hacia la entrada mientras yo me preparaba para el estallido. Eduardo abrió, y Gabriela entró en mi casa como una ráfaga de furia elegante. Su vestido costaba más que mi pensión mensual y sus tacones martilleaban el piso con impaciencia. No me saludó. Ni siquiera me miró. Eduardo, ¿qué demonios te pasa? Gritó, levantándose frente a él. Mis padres están llamando por el catering. La florista exige el pago final. Y tú aquí, perdiendo el tiempo con tu padre. Él la observó con una expresión que yo no le había visto en años. La miraba como si fuera una completa desconocida. Gabriela, siéntate. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para sentarme. Tengo que organizar una boda que tú pareces haber olvidado. Sus palabras me golpearon, pero ya no me dolían. Solo confirmaban mis sospechas. Sin embargo, para Eduardo, fue como un cortocircuito. ¿Perdiendo el tiempo? Gabriela, estoy en medio de una crisis familiar. Tu familia es el problema. Se giró para mirarme con un desprecio que no se molestó en ocultar. No sé qué le has hecho para manipularlo, pero él ya no es un niño. Es mi prometido ahora, y sus prioridades son otras. Me levanté lentamente de mi silla, una calma helada apoderándose de mí. Gabriela, esta es mi casa. Has entrado sin permiso y ahora me insultas en mi propia sala. Me parece que te faltan modales. Sus ojos brillaron con una rabia que desnudó su verdadera naturaleza. ¿Modales? ¿Usted me va a hablar de modales? ¿El hombre que está saboteando la boda de su hijo solo por despecho? Eduardo se interpuso entre nosotros dos. Gabriela, basta. No le hables así a mi padre. ¿Tu padre? Este hombre te está manipulando, Eduardo. Está usando tu culpa para controlarte. Cada palabra que sale de su boca es veneno. Él no quiere verte feliz porque está celoso de que encuentres algo mejor. Eduardo guardó silencio un instante, absorbiendo el veneno de sus palabras. Entonces, para mi sorpresa y mi orgullo, empezó a reír. No era una risa alegre, sino el sonido de algo que se rompe y se libera. ¿Sabes qué, Gabriela? Tienes razón. Mi padre no quiere verme con alguien como tú. Su expresión cambió de la furia a una total confusión. ¿Y eso qué se supone que significa? Significa que por primera vez en 3 años estoy viendo quién eres. Vine aquí destrozado, buscando apoyo. Y tu única preocupación es el dinero de la boda. Porque tenemos responsabilidades, Eduardo. Los adultos no podemos darnos el lujo de revolcarnos en sentimentalismos. Sus palabras sellaron su destino. Eduardo me buscó con la mirada, como si confirmara una verdad que acababa de descubrir. Gabriela, cuando mi madre murió, mi padre lloró por días. ¿Sabes qué hice yo? Me dijo que estaba bien llorar y yo no le creí. Me escondí. Ahora entiendo que él siempre tuvo la razón. Lo abracé. Lloré con él. Me quedé a su lado hasta que se sintió mejor. Eso se llama amor, Gabriela. Eso se llama familia. Eso se llama debilidad, replicó ella, y su voz era puro desdén. Los hombres de verdad no se ahogan en sentimientos. Mis hermanos jamás se permitirían algo así. Eduardo asintió con una lentitud dolorosa. Exactamente. Tus hermanos son como máquinas, justo lo que tú quieres que yo sea. Gabriela sintió que el control se le escapaba de las manos. Su tono se volvió miel pura,
Una trampa auditiva. Eduardo, mi amor, estás confundido. Es solo el estrés de la boda lo que te tiene así. Ven, vamos a casa y lo hablamos con más calma. Se acercó a él para tomarle el brazo, un gesto posesivo. Eduardo retrocedió un paso, su brazo tenso al rechazar el contacto. No, Gabriela. Por primera vez en mucho tiempo, estoy viendo con claridad. Dime, ¿cuántas veces en estos 3 años me has preguntado cómo me sentía? ¿Cuándo te has interesado de verdad por lo que pasa dentro de mí? Las emociones no pagan las facturas, Eduardo. La respuesta fue un reflejo, la filosofía de su vida dicha en voz alta. Mi padre tuvo 2 trabajos para pagarme la universidad, continuó Eduardo, con la voz cargada de un nuevo peso. Jamás escuché una queja salir de su boca. Cuando llegaba a casa, mi madre le preguntaba por su día mientras le servía té. Claro, tu madre lo tenía domesticado con esas tonterías sentimentales. Por eso nunca llegaron a tener nada importante. Las palabras de Gabriela cayeron en un silencio denso y pesado. El color desapareció del rostro de Eduardo, y un calor helado me subió por la espalda. Gabriela, dije, mi voz un hilo de acero. Acabas de insultar la memoria de mi esposa. Acabas de llamar tontería al amor que construyó esta familia durante 42 años. Me acerqué hasta que mi aliento chocó contra su cara. Sal de mi casa. No me iré a ningún lado hasta que Eduardo venga conmigo, gritó, perdiendo toda compostura. Es mi prometido y tenemos una boda en 2 semanas. No voy a dejar que arruines 3 años de mi vida. Eduardo se levantó sin prisa. Caminó hacia la repisa donde descansaba la foto de los 3 en la playa. La tomó entre sus manos y se la mostró a Gabriela. ¿Ves esta foto? Ese día fuimos felices. No teníamos dinero, pero éramos inmensamente felices. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo lucimos así? Gabriela apenas desvió la mirada hacia la imagen con fastidio. Por favor, Eduardo. La felicidad es para la gente sin ambiciones. Nosotros tenemos metas más grandes que sonreír en fotografías baratas. Esas palabras fueron su sentencia. Eduardo devolvió la foto a su lugar con delicadeza y se giró para mirarla. Durante 3 años, Gabriela, me has dicho que me amas. Pero ahora veo que no me amas a mí. Amas la imagen que proyectó, el estatus que te doy y el dinero que esperabas heredar. Por supuesto que esas cosas son importantes. Vivimos en el mundo real, no en un cuento. Su desesperación era casi palpable. Podía ver cómo su plan de vida, calculado al milímetro, comenzaba a derrumbarse. Tienes razón, dijo Eduardo con una calma que me llenó de orgullo. El amor no paga la hipoteca, pero tampoco lo hace una herencia que ya no existe. Gabriela se quedó completamente inmóvil. ¿Qué quieres decir con que ya no existe? Eduardo cruzó su mirada con la mía y asintió levemente. Me estaba dando permiso para soltar la última pieza del rompecabezas. Gabriela, esa herencia de 3 millones se esfumó porque yo quise que se esfumara. Resulta que este hombre, el que no tenía clase para tu boda, tenía el poder de firmar. El rostro de Gabriela fue un torbellino de emociones. La incredulidad dio paso a la furia y luego a una frialdad que helaba la sangre. Era su verdadera cara. Eduardo, o recuperar ese dinero, o la boda se cancela. Y si la boda se cancela, tú y yo terminamos. La amenaza quedó suspendida en el aire, afilada como un cuchillo. Eduardo la sostuvo la mirada por unos segundos que parecieron una vida. Luego, una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Entonces nuestro futuro siempre tuvo un precio, ¿no es así? Amo el futuro que planeamos juntos, lo que podemos construir. No. La cortó Eduardo, negando con la cabeza. Tú amas un plan de negocios, no a una persona. Y creo que ya es hora de que te vayas. Gabriela se quedó de pie en mitad de la sala. No podía procesar lo que estaba pasando. Si salgo por esa puerta, Eduardo, se acabó para siempre. Era su última carta,
Un burdo chantaje emocional. Eduardo la miró con una profunda tristeza. Lo sé, Gabriela. Y esa es exactamente la razón por la que tienes que irte. Ella permaneció inmóvil un instante, como si su mente se negara a aceptar la derrota. Luego, su rostro se contrajo en una máscara de rabia. La mujer dulce había desaparecido por completo. Muy bien, Eduardo. Su voz era veneno puro. Espero que seas muy feliz en esta pocilga con tu padre fracasado. Disfruta tu vida mediocre, sin ambición y sin futuro. Cada palabra era un dardo lanzado con la intención de herir. Pero mi hijo ya no era el mismo hombre de hace una hora. Se irguió, más alto y más fuerte que nunca. Gabriela, en esta pocilga aprendí lo que es el amor de verdad. Y este hombre fracasado trabajó el doble para darme las oportunidades que tú siempre diste por sentadas. Prefiero 1000 veces esta mediocridad con dignidad que tu éxito sin alma. Una risa amarga y cruel escapó de sus labios. Te vas a arrepentir de esto, Eduardo. Cuando estés solo y veas todo lo que perdiste, me rogarás que vuelva. Y será demasiado tarde para ti. Caminó hacia la salida con pasos furiosos. Se detuvo en el umbral para lanzar su último golpe. Y tú, Francisco, dijo, escupiendo mi nombre con desprecio, acabas de arruinarle la vida a tu hijo. Espero que estés orgulloso de haberte encadenado a tu fracaso para siempre. El sonido de sus tacones se alejó por el pasillo. La puerta se cerró con un estruendo que hizo temblar los cuadros de la pared. Un silencio denso y extraño llenó la habitación. Eduardo se quedó mirando la puerta cerrada, como si no pudiera creer que todo hubiera terminado. Lentamente, se volteó hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero no era por tristeza. Era un alivio puro. Papá, dijo, su voz quebrada pero firme. Creo que acabo de salvar mi vida. Se acercó y me abrazó con la fuerza de un niño que busca refugio. Sentí sus hombros temblar, pero no era un llanto de dolor. Era la liberación de años de una tensión que ni él sabía que cargaba. Eduardo, ¿estás seguro de esto? Pregunté, aunque mi corazón se hinchaba de orgullo. Papá, por primera vez en 3 años, estoy completamente seguro de algo. Esa mujer no me amaba. Ella amaba la idea de lo que yo podía darle. Nos sentamos juntos en el viejo sofá, el mismo de tantas tardes de fútbol. Dime una cosa, le dije con suavidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz con ella? Eduardo se quedó pensando un largo rato, mirando un punto fijo en la alfombra. Si soy honesto, papá, no lo recuerdo. Me sentía exitoso, sí, pero feliz. No creo haberlo estado nunca. Sus palabras confirmaron la sospecha que me carcomía desde el principio. Hijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre estar impresionado y estar enamorado? Negó con la cabeza, sus ojos buscando respuestas en los míos. Cuando estás impresionado, te preocupa lo que piensen los demás. Cuando estás enamorado, solo te importa la felicidad de esa persona y la tuya a su lado. Con Gabriela sentía que estaba en una audición constante, admitió con voz cansada. Como si tuviera que demostrar mi valor cada día. Nunca podría solo ser yo. Eso no es amor, Eduardo. Eso es una relación de poder donde tú siempre estabas en desventaja. Justo en ese momento, el timbre agudo de mi teléfono cortó el aire. En la pantalla brillaba el nombre de mi nieta, Victoria. Abuelo, ¿es verdad lo que me contaron? Eduardo por fin terminó con Gabriela. ¿Cómo es que las noticias vuelan tan rápido contigo, mi niña? Gabriela llamó a mamá hecha una furia. Dijo que toda la familia está loca, que somos un montón de mediocres sin futuro. Mamá le cortó, por supuesto. Su risa, del otro lado de la línea, sonaba limpia y sincera. Abuelo, esa mujer nunca me agradó. Siempre nos miraba por encima del hombro, como si no viéramos nada. Tu prima quiere saludarte.
Le ofrecí el teléfono a mi hijo. Eduardo lo aceptó con un pulso que delataba su fragilidad. Hola, prima. A una distancia, podía percibir el tono cálido y protector de Victoria. Era un afecto puro que contrastaba con la frialdad calculadora de Gabriela. Eduardo, estoy tan orgullosa de ti. Por fin recuperaste tu dignidad. Esa mujer era espantosa contigo. Nos trataba a todos como basura. Mi hijo volvió a llorar, pero sus hombros ya no se hundían de dolor. Eran lágrimas que nacían de la gratitud, del alivio. Victoria, ¿puedes decirles a todos que lo siento? Su voz se quebró. Diles que estuve perdido, pero que los amo de verdad. Eduardo, claro que lo entendemos. El amor a veces nos vuelve tontos. Lo que importa es que ya despertaste. Cuando colgué, Eduardo se giró para mirarme. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Papá, tengo pánico. Sus ojos buscaron los míos, desesperados. No sé qué voy a hacer ahora con mi vida. Gabriela tenía razón en una cosa, aunque duela admitirlo. He pasado tanto tiempo actuando para otros que ya no sé quién soy realmente. Eduardo, ¿sabes lo increíble de empezar de cero a los 30? Le pregunté con una leve sonrisa. Aún tienes la energía de un joven, pero con la sabiduría de quien ya tropezó. Ahora sabes perfectamente lo que no quieres en tu camino. Y eso, hijo, es un tesoro más grande que cualquier herencia. Pero papá, ¿y el trabajo? Su preocupación era palpable. Gabriela me conectó con clientes muy importantes de su círculo. Sin ella, mi negocio podría hundirse por completo. Su miedo era lógico, pero también mostraba la profunda dependencia que había desarrollado. Eduardo, te haré una pregunta. Lo miré fijamente. ¿Prefieres un negocio basado en contactos falsos y desprecio oculto? ¿O prefieres construir algo tuyo, desde la raíz y con integridad? Él guardó silencio por un instante, procesando la pregunta. Cuando lo planteas así, la respuesta parece demasiado obvia. Además, continuó, inclinándose hacia él, tienes algo que muchos matarían por tener. Tienes una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Una vida construida sobre valores sólidos, no sobre falsas apariencias. Eduardo asintió despacio, absorbiendo cada palabra. Papá, hay algo más. Su voz se volvió un susurro. Sobre la herencia, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero, ¿habría alguna forma de que pudieras? Levanté una mano para detenerlo antes de que terminara la frase. Eduardo, esa herencia ya no está. Lo interrumpí con suavidad. Fue donada por completo a una fundación que apoya a padres solteros. El dinero de nuestra familia ahora ayuda a otras familias a educar a sus hijos. Sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Eso es perfecto, papá. Es justo lo que el tío Rafael habría querido. Él siempre decía que el dinero debía unir a las familias, no romperlas. Esa respuesta me devolvió el alma al cuerpo. Mi hijo había vuelto. Eduardo, quiero prometerte algo. Tomé sus manos entre las mías. No te daré dinero para empezar de nuevo, pero te daré algo mejor. Estaré aquí para apoyarte, para escucharte y para celebrar tus logros. Voy a ser tu padre, no tu cajero automático. Me abrazó con una fuerza que me sacó del aire. Eso es todo lo que necesito, papá. Todo lo que siempre necesité. Por primera vez en años, sentí que recuperaba a mi verdadero hijo. No la versión artificial que Gabriela había moldeado. Aquella noche cenamos juntos en la vieja cocina de siempre. Comimos un plato sencillo, de esos que Gabriela siempre despreció. Eduardo comía con un apetito que no le había visto en años. ¿Sabes qué, papá?, dijo entre bocados. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una comida. 6 meses después, mis mañanas comenzaban con una calma olvidada. Una paz auténtica se instalaba en el pecho al despertar.
La luz del sol se filtraba por las mismas cortinas de siempre. Pero ahora se sentía diferente, cargada de una nueva esperanza. Eduardo venía a desayunar todos los domingos. No lo hacía por necesidad o por compromiso, sino por el simple gusto de compartir tiempo conmigo. Habíamos recuperado esas conversaciones profundas que perdimos hace tanto. Su vida había dado un giro completo, uno muy necesario. Perdió clientes al correrse la voz sobre su ruptura con Gabriela, pero descubrió algo inesperado y mucho más valioso. Quienes se quedaron, lo hicieron por su talento, no por sus conexiones. Su negocio ahora era más pequeño, pero era auténticamente suyo. «Papá, ¿sabes qué es lo más raro?», me dijo el domingo anterior. «Por primera vez en años, duermo toda la noche, sin pesadillas sobre experiencias o expectativas ajenas. Simplemente duermo». Su rostro se veía más joven, más sereno. Se parecía al niño que yo había criado. Victoria también se había convertido en una presencia constante y alegre. Esa chica de 16 años poseía una madurez asombrosa. Llenó un vacío en mi corazón que ni siquiera sabía que tenía. «Abuelo, ¿alguna vez te arrepientes de lo de la herencia?», me preguntó hace unas semanas. «Jamás, Victoria. Ese dinero compró algo que ninguna boda lujosa podría pagar. Me devolvió a mi hijo». Sus ojos brillaron con una comprensión que iba más allá de su edad. Mi amistad con Silvia también se había hecho más profunda. Sin la sombra de la angustia por mi hijo, redescubrí el valor de la compañía. No era un romance, sino un compañerismo genuino que aliviaba la soledad. «Francisco, tienes una luz en la mirada que no te veía en años», me dijo ella mientras paseábamos. «Es la luz de un hombre que se respeta a sí mismo», respondí. «La luz de alguien que por fin aprendió su propio valor». Sobre Gabriela, supimos por Victoria que se había mudado a otra ciudad. Al parecer, encontró a otro hombre adinerado, mayor y más fácil de manipular. «Son perfectos el uno para el otro», comentó Eduardo sin rastro de amargura. «Para ellos, el amor es solo una transacción». Un día, entre las facturas, encontré un sobre inesperado. Era de la fundación a la que doné la herencia de Rafael. Me informaban que con ese dinero habían financiado 50 becas universitarias. Adjuntan fotografías de los jóvenes, sonrisas radiantes y futuros prometedores. Le mostré las fotos a Eduardo esa misma tarde. «Papá, esto es increíble. Mira la felicidad en sus rostros». Una de las imágenes nos impactó a los dos profundamente. Mostraba a un chico abrazando a su padre frente a una universidad. Ambos lloraban de pura alegría, de gratitud infinita. «Ese pudiste ser tú hace unos años», le dije en voz baja. «Un hijo agradecido en los brazos del padre que lo hizo posible. La diferencia es que yo tuve esa oportunidad durante 30 años y la desperdicié. Este joven la va a valorar desde el primer día». Las palabras de mi hijo resonaban con una verdad innegable. Había necesitado sentir el frío del abismo para por fin apreciar el calor del hogar. Con frecuencia recordaba las hirientes palabras de Gabriela. Ella aseguraba que yo había destruido la última oportunidad de Eduardo para ser alguien. No podía estar más equivocada. Eduardo se había transformado en un hombre íntegro, un hijo dedicado que construía puentes basados en el respeto, no en el interés. Poco a poco, recuperé los viejos pasatiempos que el tiempo había enterrado. La guitarra cubierta de polvo volvió a sonar entre mis manos. Las novelas que esperaban en mi estante por fin cobraron vida. Incluso me atreví a inscribirse en una clase de pintura para mayores. Después de décadas enteras, por fin vivía para mí. «Papá, ¿puedo preguntarte algo más personal?». La voz de Eduardo me sorprendió durante uno de nuestros desayunos de domingo. «Claro, hijo, dime». «En todos estos años, antes de que nos encontráramos, ¿te sentiste solo?». Su pregunta me caló hasta los huesos. Dejé los cubiertos a un lado. «Eduardo, hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo.
Estuve físicamente solo, sí, pero nunca me sentí de esa forma. Tenía la tranquilidad de haber hecho lo correcto con mi conciencia. Hice una pausa, buscando las palabras exactas. La verdadera soledad la sentía antes, cuando tú estabas aquí, cuando pasabas a mi lado como si yo fuera invisible. Vi la comprensión en sus ojos mientras asentía lentamente. Ahora entiendo por qué mamá decía que preferías tu propia compañía a la de gente falsa. Tu madre era una mujer muy sabia. Ella me enseñó que la dignidad en soledad vale más que la compañía sin respeto. Nuestras conversaciones ahora tenían el peso y la profundidad que antes les faltaba. Esa misma tarde, mientras limpiaba una vieja caja, el polvo me trajo un recuerdo. Encontré una fotografía que me dibujó una sonrisa en el rostro. Era Eduardo con 7 años, subido sobre mis hombros en el jardín. Ambos reíamos a carcajadas, rodeados de burbujas de jabón. Le puse un marco nuevo y la coloqué en mi mesita de noche. Mirar el pasado ya no era una fuente de dolor. Era la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de vuelta. Una tarde recibí una llamada inesperada de Manuel. Francisco, tengo noticias. Se trata de Gabriela. Un nudo de curiosidad se formó en mi estómago. ¿Qué podría ser ahora? Al parecer, su nuevo prometido había descubierto sus verdaderas intenciones. Alguien le había mostrado los mensajes donde ella calculaba su posible herencia. No pude evitar soltar una carcajada sincera. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, Manuel. Sí, la echó de la casa esa misma noche. Por lo que me contaron, ahora busca un trabajo de verdad por primera vez. La justicia, a veces, tenía formas muy irónicas de actuar. Esa noche me senté en mi sillón favorito, con una taza de té caliente. Mi vista se perdió en el jardín que mi esposa tanto amaba. Eduardo, en sus visitas constantes, lo había revivido por completo sembrando rosas rojas, las favoritas de su madre. Pensé en el torbellino de los últimos meses y en todo lo ocurrido. Había perdido una fortuna, es cierto, pero había ganado algo invaluable. Recuperé el respeto por mí mismo y la conexión genuina con mi hijo. Obtuve la paz de haber defendido mis principios hasta el final. Justo entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje. Papá, gracias por enseñarme que el dinero se va, pero la dignidad es para siempre. Te amo. Una sonrisa serena se apoderó de mi rostro mientras leía sus palabras. Me sentía rodeado de recuerdos auténticos y un amor real. Estaba en paz. Me puse de pie y caminé con calma hacia el espejo del pasillo. Me observé fijamente a los ojos, estudiando mi propio reflejo. El hombre que me miraba de vuelta tenía 70 años y el cabello cano. Sus arrugas contaban las historias de una vida llena de batallas. Pero su mirada tenía algo que había perdido durante años. Tenía dignidad. Me dije en silencio, a mi reflejo, que hoy no necesitaba permiso de nadie para vivir. Esto no es venganza, es liberación.